Triber es un concepto de co-living en la Ciudad de México. Em, Todo nació de esta idea de satisfacer las necesidades contemporáneas no voy a decir las nuevas generaciones, porque nos ha sorprendido, tenemos un rango de edades bastante abierto, pero pues necesidad de habitar en los centros de las ciudades y también de crear espacios en donde se genere una comunidad. O sea, creemos que hay dos fenómenos interesantes que han pasado en el medio de la vivienda. Creo que es en todo el mundo. Eh, y creo que en otras ciudades, sobre todo en ciudades grandes, en otros países se ve todavía más afectado y ha tenido este impacto antes que nosotros por la densidad y por los precios. Pero básicamente el primero es pues, el aumento de precios de vivienda, sobre todo en los centros de las ciudades. Y bueno, como consecuencia lo que ha hecho es que ha aventado a las nuevas generaciones cada vez más afuera de las ciudades, teniendo pues poco o casi ningún acceso a estos centros que cada vez se vuelven más dinámicos. O por otro lado, pues algunas respuestas que han empezado a ver del mundo inmobiliario es hacer departamentos cada vez más chicos para que sean cada vez más asequibles para las personas de nuestras generaciones, pero el problema es que la gente se ve muy aislada en un departamento muy pequeño, en donde pues difícilmente convive con gente. Esto sobre todo lo vimos en la pandemia. Nosotros empezamos antes de la pandemia. Cuando empezó la pandemia nos dio mucho miedo porque como sabrás, el co-living se basa mucho en comunidad y en convivir en espacios comunes. Entonces, tenemos mucho miedo cómo iba a afectar la pandemia a estos espacios en donde pues, podían ser un foco de contagio. Y básicamente lo que pasó fue súper interesante. Muchas personas en otras partes del mundo empezaron a dejar sus departamentos y se empezaron a ir a co-livings, pues precisamente porque no querían estar aislados, encerrados en un departamento sin convivir todo el día, y los co-livings lograron tener protocolos que evitaron que hubiera contagios, y si existían contagios, como que empezaron a destinar pisos para cuarentenar, o sea, para personas que estuvieran contagiadas. Entonces es básicamente eso, ¿no? Ofrecer una vivienda que sea accesible para estas nuevas generaciones. También por otro lado que sea flexible, creo que es un punto muy importante. Y también que tenga este elemento fundamental que es la creación de una comunidad, convivencia, conocer a personas nuevas, y no solamente a personas nuevas, sino conocer una ciudad nueva. Hacemos mucho un esfuerzo porque la gente conozca tanto la ciudad como las tradiciones, etcétera, que hay hoy en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Pam, ahí te uh-huh. interrumpo un segundo. Yo te refuerzo un par de conceptos que creo que los pasó un poco por arriba, Pam, y tiene que ver un poco más con algo de análisis científico y de negocio, ¿no? De algo, ese es otro factor que ha orillado a tomar decisiones, ¿no? Cuando hicimos un estudio de mercado exhaustivo, ahora sí que hace ya un par de años, y lo hemos renovado recientemente, para corroborar las teorías, te das cuenta que hay gente que para transportarse de su lugar de vivienda a su lugar de trabajo puede dedicar 4 o 5 horas al día, lo cual es impresionante, porque si a 24 le resta 5, más un poquito de recreación o comida o estudio o algo, pues llega un momento que dices, oye, ¿qué onda? ¿A qué hora vives? ¿No? Es tremendo y encontramos que era durísimo darse cuenta concienzudamente que la gente se transporta en mucho tiempo, ¿no? Aunado a lo que comentaba Pam, diciendo, oye, se empezó a dar vivienda, pero en las periferias de las grandes ciudades empezaron a formarse estos bolsos, estas burbujas de aglomeración de gente que en realidad no tenía un parque, no tenía un mercado, no tenía una iglesia, no tenía... Sin embargo, cada vez les daban vivienda más pequeña, más lejos y con menos infraestructura, ¿no? Hoy por hoy, si te das cuenta, tuvimos un crack de las desarrolladoras inmobiliarias. Todas las Geo y las Aras y los quebraron al final del día, y los que siguen vivos de milagro dan patadas, ¿no? El gobierno no los rescató como hubieran hecho en Estados Unidos, pero de alguna manera fue en parte por eso. Se pusieron a desarrollar más horizontal y menos vertical. Y ahí te platico por qué le llamamos tribus verticales, triber, porque justamente el nombre se nos hizo auténtico en decir, oye,
resolvamos de una manera vertical un problema de distancia, movilidad y densidad. ¿Y qué está pasando? Que también nos estamos dando cuenta con la pandemia que los hábitos de trabajo han cambiado. Entonces nos decía Pam justamente, ¿no? La gente empezó a buscar, pues si a mi empresa le da lo mismo que yo me conecte por Zoom, como estamos haciendo ahora, lo puedo hacer desde aquí, desde Singapur o desde la Ciudad de México junto al Ángel. Y es curioso cómo por eso también ella tocó el tema de edades. Se nos han mezclado las edades pensando en que en realidad cualquiera puede trabajar desde donde sea con un buen equipo y una buena red, ¿no? Nuestras tribus verticales, por eso aglutinan, sí, lugares de vivienda, pero como bien decía Pam, de convivencia. Hay muchas áreas comunes. Y creo que ese común denominador ayudó a esas otras tres situaciones, a que la tribu en vertical no te tengas que desplazar muy lejos, que estés bien ubicado cerca del centro de la ciudad, donde ya hay infraestructura, recreación, hospitalidad, ¿por qué no decirlo? Antros, templos y escuelas, lo que haga falta, ¿no? Tenemos de alguna manera también resuelto el crear comunidad. ¿Por qué? Porque las áreas comunes, ahora las platicaremos con más detalle, a eso atienden. Y privacidad, en el sentido de tengo mi propia habitación con todos los servicios que necesito. Ahora, Pam, creo que sería bueno hablar de el one-stop shopping, ¿no? El que no te tienes que hacer cargo de absolutamente nada, ¿no? Sí, pues, o sea, creo que eso, o sea, no diría que es uno mismo con el co-living, pero nosotros en el estudio de mercado que hicimos, nos dimos cuenta que estas nuevas generaciones, pues, no tienen tiempo y no tienen ganas como de encargarse de todo el tema de mantenimiento, pagar servicios, pagar internet, pagar agua, seguridad, hasta amueblar un departamento, ¿no? O sea, es esta idea de pues trabajan todo el día, se trasladan tantas horas al día y luego tienen que llegar a cocinar, tienen que llegar a limpiar, a lavar su ropa, a pagar el agua. Entonces, nuestra idea fue un precio mensual con todo incluido, una habitación amueblada en donde llegas con tus maletas y no te tengas que preocupar porque se te olvidó pagar el agua o ya te cortaron el internet. Y también un factor muy importante es seguridad. Creemos que sobre todo para los extranjeros que vienen es algo muy importante. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en que sea un espacio muy seguro, en donde pues, las personas que estén allá adentro se sientan justo como a salvo. Ha pasado algo muy interesante que es que pues, la gente deja sus laptops, sus celulares, su comida sobre la mesa y nunca hemos tenido ningún problema porque creo que justo hemos generado este ambiente de comunidad, de confianza, en donde pues realmente puedes estar como si estuvieras en la sala de tu casa, ¿no? Que a eso es a lo que queríamos llegar. Eso, Iván, se dice fácil, pero es curioso, ¿no? Porque al menos los que nacimos aquí en Chilangolandia, pues nacimos desconfiados, ¿no? Como que, ay, güey, ¿por qué me ves? Ya deja tú que te me acerques, ¿no? Entonces, aquí vemos que esa mezcla de locales con extranjeros ha sido interesante porque el contagio es positivo en términos de educación, confianza, honorabilidad, etcétera, ¿no? Y lo hemos ido analizando, estudiando y fomentando, evidentemente, porque es parte de lo que justamente queremos que suceda, ¿no? Ahora, viendo un poquito las preguntas que nos mandaste, ¿no? El grupo de personas, ¿podríamos ahondar un poquito en eso, Pam, de lo que nos imaginábamos y lo que en verdad nos pasó? De nuestros clientes. Sí, Sí, pues edades. justo, no sé, ves que te decía que pensábamos que era para nuestra, o sea, para una generación millennial, pero pues nos han sorprendido bastante. Hemos tenido personas desde 20 años, tuvimos una persona de 15 años que realmente no aceptamos menores de edad, pero por em, solamente por esa vez lo aceptamos, pero hemos tenido desde 15 años hasta 40 años. Entonces, Pero hay pues que hemos decir, empezado, ese menor estaba con un adulto pariente, entonces no claro, fue claro, claro. excepción, pero es el más Pero joven que ha bueno, estado ahí, ha sí. sido el cliente más joven que hemos tenido, hasta 40 años más o menos. Entonces, pues hemos visto que sí una, pues una forma de vivir que no solamente apela a las generaciones más
jóvenes, sino también creo que tiene un atractivo para personas que pues quizá ya no quieren como esta idea de tener su apartamento, tener sus cosas, vivir en un lugar todo el año, quizá son personas que se empiezan a mover, nos ha sorprendido mucho porque llegan, se quedan 20 días con nosotros y de repente te preguntan, oye, ¿y tú qué crees? ¿Qué me recomiendas? ¿A dónde debería de ir? Entonces les recomiendo que se vayan a Puerto Escondido y se van a Puerto Escondido 2 semanas y luego regresan otra vez. Entonces es como esta idea, como dice Alberto, que puedes trabajar realmente desde donde sea. Entonces, con que tengan un cuarto, que estén cómodos y tengan un lugar para trabajar con buen internet, creo que es un espacio ideal, nos hemos dado cuenta, para este tipo de personas. Por lo que entiendo, un co-living es buscar personas que comparten los mismos intereses y poder convivir en un mismo espacio, cada uno en sus cuartos, habitaciones, vaya. En entendido que ustedes me comentan, de que han tenido diferentes rangos de edad y que se pensaba para los millennials, ¿cómo ha sido precisamente esa adaptación que ha habido entre diferentes tipos de personalidades y de edades que están conviviendo en un mismo departamento? Es Digo, en un genial. mismo- perdón. Sí, porque mira, justamente se da natural, no lo forzamos ni lo perseguimos, se empezó a dar. Y yo creo que ahí es donde te digo que aprendimos mucho y lo estuvimos monitoreando y fomentando, ¿no? Porque también decíamos, oye, deberíamos de ubicar en diferentes, tenemos 7 pisos más un rooftop y un lobby de entrada abajo y un patio trasero, pero en cada piso hay una amenidad diferente, ¿no? Entonces decíamos, oye, deberíamos de ubicar por grupos de edades, por nacionalidad, o sea, ¿qué hacemos, no? En esta curva de aprendizaje. Y pues no, honestamente fue at random, un poco sorteo de cómo fueron dándose las reservas y las ocupaciones, la logística de atención, pero de ninguna manera segregamos ni agrupamos, ni se dio natural y la gente ha convivido sensacionalmente bien. Hay algo interesante cuando dices forma de vida común, el simple hecho de reservar, mudarte y ya estar ahí, te hace un alguien con algo en común que es busco convivencia, no busco mi cuarto de hotel alejado del resto de la humanidad y olvidándome de que existen otros. ¿Por qué? Porque tienes una cocina, tienes un cuarto de tele, tienes una biblioteca, un cuarto de lectura, tienes lavadoras y secadoras de ropa, donde pues, también hay convivencia, nos guste o no. Es la típica escena de película de los 70s, 80s, ¿no? Lavar la ropa es donde se ligaba, donde se conocía gente, donde buscabas al vecino que veía, está lavando, voy a ir a lavar, está guapísimo, guapísima, lo que sea, ¿no? Entonces, es interesante cómo regresas un poco a esas, ¿cómo decirles? Pues casi, casi que actividades de barrio, ¿no? Y es curioso, como decía Pamela, que ahora con la tecnología, ellos, por ejemplo, extranjeros e incluso a locales, nos van pidiendo, locales me refiero a mexicanos, ¿no? No forzosamente chilangos. Estamos también ubicados en Florencia 39, que Triver nos pide la comunidad o la gente ahí, oye, ¿podemos armar un chat entre nosotros 10 con alguien de ustedes? Sí, ¿cómo no? Oye, porque pues, ¿dónde podemos ir a comer un buen taco de chicharrón? Yo leí que los tacos de... Ok. Oye, ¿y dónde podemos ir a oír algo de música en vivo mientras comemos? ¿O dónde podemos, en fin? Entonces te vuelves un poco el coach de esas tradiciones de barrio, que además pues buscas decirles, vete aquí a 4 cuadras, vete aquí a 5, camina un poco, agarra una bici, que ya es factible en este monstruito de ciudad en el que vivimos, y se forma una comunidad muy divertida. Nosotros también les organizamos eventos, creo que eso también es interesante, ¿no, Pam? Sí, o sea, nada más como que me quedé nada más con una cosa que dijiste, Iván. O sea, que es un espacio para gente con, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero con intereses comunes y que sean de cierta manera afines. Me acuerdo mucho cuando estábamos planeando el concepto, de hecho dijimos, vamos a hacer una entrevista, ¿no? Vamos a hacer un background check para ver a la gente que llegue, vamos a hacer una entrevista para que sí sean afines y haya una buena convivencia. Inicialmente empezamos sin hacer entrevistas porque logísticamente era bastante complejo, porque buscamos que todo nuestro proceso sea en línea y sea seamless, o sea, no tengas una intervención de una persona para poder rentar tu cuarto.
un poco como contraparte al mundo inmobiliario, que es como un proceso bastante atropellado para rentar un departamento. Aquí buscábamos que fuera un proceso muy sencillo y que fuera 100% en línea. Entonces, el hacer una entrevista, pues le metía la intervención de una persona y como que era un delay en el proceso, ¿no? Entonces, por esa razón no lo hicimos desde el principio, pero realmente nunca, o sea, hasta ahora no hemos necesitado hacerlo porque yo creo que el concepto por sí solo va descartando a las personas que probablemente no podrían encajar bien con las personas que están. Entonces, nunca hemos tenido una pelea entre huéspedes. Justo lo que dice Laris, han hecho como grupos, han hecho amigos, de repente se escriben y se dicen como quién quiere ir a esto y se organizan entre ellos. Entonces, ha estado interesante esa experiencia de ver que no necesariamente tienen que ser afines, no necesariamente tienen que ser como de la misma generación. Creo que el concepto mismo llama o no llama a cierto tipo de personas. Y hay algo Eh, importante que probablemente hay que mencionar, Iván. Nuestra estancia mínima es de 7 noches. Entonces eso también te descrema, si lo queremos decir sin que sea despectivo, pues el tipo de inquilino que tienes. No es el que viene a un reventón de una boda o una graduación y perdón, pero pues agarra el reven duro y llega azotando puertas. No, es gente con otra perspectiva, muy de trabajo. Es tremendo cómo vemos que en nuestras áreas comunes a cualquier hora del día y a veces en la noche hay gente trabajando con sus headphones como estos, cierra, se va, cocina, regresa, en fin. Es gente con un perfil que entiende lo que un co-living ofrece y no pretende hacerlo diferente, ¿no? No digo que no se vayan de fiesta, por supuesto, al contrario, qué bueno, pero no es el perfil del que solamente viene a eso y podría llegar a complicar la fórmula, ¿no? Ese podría ser el común denominador entre todos los co-livings en el edificio. Son personas que vienen a trabajar y ahí explica la diversidad que tienen tanto de edades y de nacionalidades. Creo que sí. Y hay algo que es también importante. Cuando haces la oferta de tu co-living, creo que ya hay un checklist más o menos dado internacional, ¿no? El tema de seguridad, el tema de controles de acceso, el tema de alarmas, el tema de circuito cerrado de televisión, el tema, y todo eso contamos con ello, ¿no? No hemos escatimado en que la gente se sienta confortable, alegre, conviviendo, tal, pero en un ambiente seguro, limpio, durable, con buena imagen, diseño, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por eso el éxito ha sido el que hemos logrado tener, porque cumple con todo lo, no nada más lo mínimo indispensable, sino un piquito más con algo muy auténtico de Triber, ¿no? ¿Entre ellos se dividen las tareas o todo lo absorbe directamente Triber? Depende cuáles. Por ejemplo, cocinar. ¿Alguien se divide cierto tiempo a la semana para dedicar un espacio para preparar algo o es totalmente independiente a este concepto? pues está interesante porque nos hemos dado cuenta que las nuevas generaciones no cocinan. Eh, o sea, no es un evento que pase un día cualquiera entre semana, ¿no? O sea, sí han habido como que una vez se pusieron de acuerdo todos y dijeron, vamos a hacer el platillo de nuestro país, o sea, un platillo por cada país, ¿no? Y fue como más o menos como cooking party y todos participaron, pero así que tú digas que entre semana entras y ves a dos personas haciendo el desayuno o cocinando o así, la verdad es que eso sí es algo que no, o sea, que no ha Por lo general sucedido. lo hacen, pero individual, no Exacto, decir, conocí a 4 amigos, yo les preparo el desayuno, tú la cena y él la comida. No, exacto, exacto. cada quien tiene su relajillo y de repente, pues sí, oye, comparten o, oye, ¿qué estás comiendo? Y, en fin, pero así de organizarse como grupo, más bien son individuales. Y Excelente. muchísimo takeout. Ordenan todo. Muchísimo. O sea, sí, todos los días en la mañana ves a gente que sale y regresa con una bolsita, ya sea como de pan o sándwich y su café. O sea, es como la forma en que operan. O Digo, yo llega Uber también. Eats Sí, cantidad de sí, veces al día. exacto. Interesante el concepto. Ahora, Sí, entiendo, Iván, que a ti te llama mucho la atención el tema de edificios y edificaciones, temas urbanos. Te platico un poco Ujú. algo que creo que, bueno, no sé si sepas, pero nuestro negocio original es una constructora que se llama Gaia. Lo escuché.
Caña, Entonces, ok. mi socio y yo, pues ahora sí que somos medio geeks del estudio de qué pasa en el ámbito de vivir, trabajar, recrear, hospitalidad, etcétera. Y por eso fuimos llegando a Hagamos Triber, ¿no? Pero parte de lo que quisimos hacer, que es importante, es lo que los gringos llaman building repositioning, es un reposicionamiento de un edificio. Este edificio, que tiene sus buenos 50 años, un poquito más, no me acuerdo la fecha exacta, Pam, pero a ver si tú te acuerdas. 40 a 50 años. El tema es que era de oficinas, y tú bien sabes que con la pandemia las oficinas pues ya se las cargó el payaso, ¿no? Si hay 9 millones de metros cuadrados de oficinas en la Ciudad de México, tenemos 2,5 prácticamente libres, sin poderse rentar, de todas las edades y todas las calidades, ¿no? Y sabores y tamaños, y en los principales corredores corporativos, ¿no? En Gaia hacemos muchas oficinas, por eso sabemos esto, ¿no? Y nosotros cuando nos topamos con este edificio, nos dimos cuenta también que el gobierno de la Ciudad de México ya está permitiendo transformar, cambiar usos de suelo en términos de, pues, contra un edificio corporativo vacío y la falta de vivienda que hay, si lo transformas a vivienda, lejos de haber incentivos, por lo menos sí hay permisología. Entonces quisimos capitalizar eso y es justamente lo que hicimos en Florencia 39. Un edificio viejo, sin inquilinos, completamente vacío, que estaba sufriendo, aunque tiene una ubicación exquisita, pues competía contra el de New York Life, el de MetLife, el de todos los corporativos grandes que además son nuevecitos y están vacíos. Entonces nosotros dijimos, oye, pues lo que falta aquí es vivienda. Si nos permiten las autoridades, vamos haciendo el análisis y viendo para dónde, ¿no? Afortunadamente, todo en orden, todo bien, y lo que visitarás, que nos encantará recibirte, pues te darás cuenta que Triber es eso, es un reposicionamiento de un edificio. Entonces también tiene que ver con temas sustentables, de gobernanza, de ahorro de energía, etcétera, porque pues en vez de levantar un edificio nuevo para vivienda, pues reconvertimos un edificio y recuperamos una estructura, la trajimos a estándares tanto estructurales como de imagen y auditivos y etcétera, al siglo XXI, ¿no? Yo creo que para nosotros como arquitectos, incluida Pamela, hace mucho sentido renovar, reposicionar, reutilizar, ¿no? Que son siempre las R's importantes en temas sustentables. Entonces estamos muy orgullosos de lo que se hizo porque le cambiamos toda la fachada a una fachada inteligente para que no entre el ruido, para que controle la incidencia solar. Estudiamos y analizamos paneles, pero es tan poquita y tan chiquita nuestra huella que no había dónde ponerlos. Estudiamos un tema de calefacción geotérmica, que resultó inamortizable en 15 años, entonces dijimos, bueno, pues con calma buscaremos otras oportunidades, pero todo el diseño y toda la concepción de este reposicionamiento del edificio, creo que es un muy buen ejemplo de algo que se puede lograr y que pretendemos hacer más este año, con estructuras pues, de esta edad, de este tipo, y reconvertir varios edificios para que Tribus Verticales, Triber siga creciendo, ¿no? Y me gusta el concepto, arquitecto Alberto, porque tocas dos puntos con el desarrollo de Triber, que bueno, son prioritarios y una necesidad en la industria. Bueno, en la industria de la construcción, vaya. El primero es, se está perdiendo la convivencia. Vivimos esclavizados a un automóvil, entonces salgo con mi automóvil, me desplazo al trabajo y no sé quién vive, no hay convivencia entre vecinos, se ha perdido toda esa esencia, toda esa calidez o contacto humano que había anteriormente cuando se formaba una colonia, una población. Entonces sabías quién era el carnicero te ubicaba, sabía que tu casa estaba bien o si pasaba algo te hablaban entre ellos. Entonces esas comunidades se han ido perdiendo y lo que están trabajando con Triber es muy interesante, poder formar este equipo, estas tribus como ustedes lo llaman, en donde se conocen entre ellos.
Entonces, muchas veces como vecinos no sabemos ni quién es el que tengo viviendo enfrente. Nos dan miedo. Nos dan miedo, exacto. El segundo punto es precisamente, muchas veces pensamos que el tirar un edificio y construir uno nuevo va a ser un sinónimo de progreso, de prosperidad en una ciudad. Sin embargo, hay muy buenas construcciones, como ustedes lo hicieron en el caso de Triver, de Florencia 39. Hay muy buenas estructuras que no merecen desaparecer, sobre todo por la trayectoria, por el estilo arquitectónico. Entonces, el reuso o el reciclaje arquitectónico también habla mucho de una compañía. Podré construir un edificio, pero al momento de demoler otro, estoy contaminando. Y sabes qué, Entonces, Iván, vamos también a llevarlo, porque eso lo entendemos tú y yo, estudiosos de todo esto que nos gusta y nos provoca interés. Pero si lo quieres ver como negocio, la velocidad en la que pudimos salir a ofrecer nuestros servicios, pues le quitamos año y medio. Tú imagínate volver a construir un edificio similar, porque no cabe más, ¿no? Pues nos hubiéramos tardado año y medio más tranquilamente de lo que nos tardamos. Entonces también hay una razón de negocio interesante que muchas veces, tristemente, es la única que entienden los desarrolladores, ¿no? Pero pues ya se darán cuenta y nos copiarán. sí, totalmente. Totalmente. Ojalá ese modelo se vaya replicando. Digo, el reciclaje arquitectónico y también la importancia de crear comunidades, porque se ha perdido mucho. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Al 1000% en tus dos comentarios, muy atinados. Excelente arquitecto. Ahora, tenemos algo importante que comentar en términos de Triver. Eh, perdón. Creo que para nosotros también como modelo de negocio no nos queremos quedar en un edificio. El edificio está funcionando, de hecho venimos de estar 3 meses al 100% llenos, lo cual nos sorprendió en nuestros primeros 9 meses de operación, tener 3 meses de ocupación full house, ¿no? Y estamos conscientes de que tiene que ser una red de propiedades. ¿Por qué? Porque el mercado lo amerita, el mercado lo está pidiendo. La gente, justamente por este tema de movilidad, por este tema de acercarse a donde no nada más vivo, sino trabajo vivo, me recreo, me divierto, me educo, se están dando cuenta que es factible, no forzosamente comprando un inmueble o rentando un inmueble en la forma tradicional. Entonces, el mercado nos está dando la razón y vamos a crear, ese es el plan de negocio de Triver, vamos a crear una red o un network de propiedades. Queremos que todas sean en edificios reposicionados y con ese mismo principio de ecología, sustentabilidad y gobernanza que creo que cada vez más va a venir al caso en los negocios inmobiliarios en México, ¿no? Pues sí, tenemos noticias para mediados y fin de año. Ya platicaremos contigo de nuevo, Iván, para decirte, oye, ¿en cuántos vamos? Perfecto. Y ojalá Excelente. puedas conocer uno cada 4 o 5 meses, ¿no? Pero ese es el plan y nuestro estandarte o baluarte ahorita es Florencia 39. Estamos orgullosos y contentos. Y sí te invito a que vengas a vivir la experiencia. Quédate un par de noches, es divertido, es diferente y creo que abre los ojos a muchas cosas, no nada más de co-living, sino de qué están pensando la gente que ya puede ser nómada digital. Yo creo que más que millennials o zetas, ahorita los nómadas digitales es a quienes hay que ponerles una mucha de atención porque tienen una influencia importante en las economías de ciudades, pueblos, etcétera, ¿no? Perfecto. ¿Tienes un plan de expansión en la Ciudad de México o también te vas a ir a otros estados con Triver? ¿Sabes qué? Que ahí Pamela lo tocó un poco por encima, pero hemos referido gente, váyanse a Playa del Carmen, váyanse a Puerto Escondido, y nos dicen, oye, ¿y tú no tienes uno allá? Les dijimos, pues no, not yet, pero nos encantaría, ¿no? Yo creo que, como dicen los americanos, nuestro jardín trasero es lo suficientemente grande y verde como para estar poniéndonos tremendamente ambiciosos de operaciones más lejos. Creo que hay que consolidar la red de propiedades en Ciudad de México y eventualmente sí crecer hacia provincia, exterior, playa, etcétera, ¿no? Todo el mundo obviamente te dice, pues Guadalajara, Monterrey, suena lógico,
pero de repente lo que hemos estado aprendiendo de nuestros usuarios, ¿no, Pam? Es que probablemente no es forzosamente otra ciudad grande, ¿no? Sino más bien un complemento de lo que ya tenemos por aquí. Exacto. O sea, no lo estamos viendo tanto en otras ciudades grandes, sino en espacios más de descanso, o sea, ya sea como Valle de Bravo, Puerto Escondido, estos lugares que antes eran solamente de fin de semana, hoy no tienen que ser solamente de fin de semana, pueden ser lugares en donde puedes ir un mes, puedes ir 2 meses a trabajar y a trabajar, descansar, conocer, ¿no? Porque creo que para estas, o sea, para esta nueva forma de vida, pues tú tienes como trabajas, tienes tus vacaciones, y ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si trabajas en un lugar nuevo en donde mientras trabajas puedes conocer? ¿No? Entonces, es un concepto que nos está interesando mucho. Y no solo interesando, creo que como dice Alberto, todo surgió de clientes que nos empezaron a preguntar, oye, ¿y tú te interesaría? ¿No tendrías? Entonces, creo que más bien para allá vamos, pero como dice, creo que en México tenemos espacio todavía para crecer. Hace sentido operativamente. Porque si bien está todo el tema de, pues sí, reposicionar edificios, toda la parte de construcción, pero creo que en el core, Triber pues es una operadora, entonces tenemos eficiencias al operar, estando bien consolidados en la Ciudad de México, y pues después obviamente sí nos encantaría seguir con otras ciudades. Me surge una duda con este nuevo concepto de Coliving. Desde su punto de vista con la constructora que es Gaia, no sé si ustedes también construyan hoteles, el Sí, co-living en algún momento empezaría a desplazar también estos servicios de hotelería o de Airbnb o de otro tipo de yo hospedaje, creo por que, llamarlo así. yo creo que más que desplazar, el mercado es enorme y atienden necesidades o inquietudes diferentes. Que se van a empezar a parecer unos a otros, probablemente sí, porque cuando claramente ves que el jardín de tu vecino está un poquito más verde en algo, pues vas y le haces algo, ¿no? Ujú, Yo creo que eso es normal. Nosotros sí hemos hecho desde la constructora muchos hoteles en diferentes épocas de la vida, es decir, Gaia tiene 35 años y hemos hecho a lo largo de estos 35 años diferentes hoteles. Mismo en la hotelería ves cómo evoluciona y cómo cambian los espacios, los tamaños de los cuartos, los servicios, las amenidades, etcétera, ¿no? Y no forzosamente todo es un tema tan tajante en el costo de la llave, que así se miden los hoteles, ¿no? Los hoteles es cuánto costó una llave y cuántas llaves tiene el hotel y dónde está ubicado. Creo que el co-living más bien es una cultura de cómo organizo mi vida y no mi recreación o mi momento en el tiempo de 3 noches porque fui de negocios. Creo que desde ahí lo conceptual varía. Entonces, lo que busca la gente que ya se está educando, el otro día tuve una conversación ahí en Florencia 39 con un cuate que lleva año y medio viajando. Dice, a mí la pandemia me ha dado un poquito de risa en términos de a dónde voy, porque si me puedo me quedo 3 meses. Si no, pues me voy, no me gustó y cambio y me regreso a otro lado y tal. Con nosotros él estuvo como 6 semanas y fantástico y dice, oye, y los voy a recomendar y tal. Pero él me explicaba exactamente eso. Voy a trabajar, voy a encontrar, como decía Pam, trabajo, pero conozco y me divierto, pero cuando un hotel es probablemente solo voy a trabajar y me regreso. No pretendo una estancia un poco más larga, ¿no? Entonces, creo que hay un tema cultural y de lo que el usuario busca. Y también hay que hablar de las connotaciones, aunque suenen negativas, pero son reales. Rentar un departamento, no sé si alguna vez Iván te ha tocado, pues necesitas afortunadamente no. requisitos, pero el acta de defunción de la bisabuela, un aval, unas rentas de depósito, porque si no, pues no confío en ti. Muchas veces la gente joven no puede dar el ancho para pagar o para amortizar todas esas depósitos, inversiones, avales, etcétera. Tienes que administrar todo lo referente a que el departamento opere y de repente el casero se pone muy piqui y muy sangrón y te acaba corriendo, ¿no? Entonces, esa parte tortuosa de la renta tradicional
pues con la inmediatez a la que está acostumbrada las generaciones de hoy, y ya no digo las nuevas, sino también estos nómadas digitales que todo lo hacen por aquí, pues te dicen, oye, comodísimo, te busqué, vi tu página, entendí de qué se trata, hice mi reserva electrónica, te pagué electrónico, me diste acceso al edificio electrónico y me diste una bienvenida humana, porque así pensamos que debe ser por lo menos la bienvenida, pero nos dice, si no hubiera habido nadie y me hubieras seguido dando mi código para entrar a mi cuarto, entro a mi cuarto y no tengo por qué ver a nadie. Eso es un poco lo que busca la gente, ¿no? Ujú. Entonces, mientras atiendas lo que el mercado diga, no forzosamente son comparables o habrá canibalismo entre una industria y la otra, ¿no? Ahora, si a mí me dices, necesito salir a jugar golf, pues no, no tenemos campo de golf, ¿no? Si me dices, necesito, hay otras cosas que evidentemente un hotel o otro tipo de instalación sí tiene que nosotros no. Entonces sí tiene que ver un poco con qué busca el cliente, ¿no? Precisamente esta duda deriva porque hay personas, hay empresarios, no sé si estén con ustedes conviviendo, pero hay empresarios que tienen que irse a vivir un mes, 2 meses a una ciudad por cuestiones de trabajo y lo habitual era llegar a un hotel, lo habitual era llegar perdón, a un Airbnb. Y bueno, ahí entrabas, salías y hacías todas tus negociaciones, todo tu trabajo. Sin embargo, ahora con este concepto de co-living puedes hacerlo mucho más amigable, por así decirlo. Sí, Así es. o sea, me gustaría completar, no creo que desaparezcan los hoteles, creo que justamente este es un producto específico para ciertas personas que están buscando una experiencia. Te diría que, por ejemplo, tú lo dices muy bien, si eres una persona que se va a vivir un mes a otra ciudad, eh, pues entonces, ¿qué es el co-living? Entonces, no es este hotel como big box, como le llaman, de marca, que es como un poco impersonal, son estos cuartos en donde no conoces a nadie, estás como aislado, y tampoco es un Airbnb en donde o sea, con el tiempo nos hemos dado cuenta que la calidad no es consistente. O sea, tú puedes ver unas fotos y se puede ver increíble y cuando llegas muy probablemente te toque bien, pero probablemente la lavadora no sirva, tengas algún problema. Entonces, es como este intermedio en donde es un espacio curado, con mucho más cálido, que se siente como más tu casa, pero con una calidad consistente para los clientes. Y ahí, pues, también es muy interesante tocar, tú estás hablando como de una persona que va de un lugar a otro, pero ¿qué pasa, pues, si de una empresa van 15 personas? ¿No? Ahí es donde se vuelve muy interesante porque puedes tener a tus 15 personas en el mismo edificio, conviviendo y trabajando en Triber, ¿no? Cuando tu otra alternativa era, pues, meterlos a cuarto de hotel aislados, o rentar 15 Airbnbs que probablemente a uno le toque uno muy bueno y a otro le toque uno donde no sirva la chapa. Entonces, creo que es justo ese intermedio. Habrá gente que se quiere quedar en un hotel porque dice yo quiero pues lo de siempre, pues definitivamente. Habrá gente que diga quiero un Airbnb, también probablemente, pero estamos respondiendo justo a esta categoría intermedia que creemos y nos hemos dado cuenta que hay mucha demanda. Y era importante hacer este énfasis con este tipo de preguntas para precisamente ir conceptualizando cada uno de los servicios que ofrece cada sector, por así llamarlo. Justo, Ujú. justo. Te diría que es como un sector nuevo respondiendo a ciertas necesidades que tanto los hoteles como los Airbnbs no estaban pudiendo satisfacer. Totalmente. Y es muy difícil estar en un hotel y estar en otro país, estar en otra ciudad donde no conoces a nadie. Justo. Y ¿qué hago, no? O sea, vas, te encierras en el cuarto de hotel, tienes hambre, ya no quieres salir. Entonces, Sí, sí, Te vuelves amigo de la tele. por exacto. ejemplo, el hotel pues probablemente te recomienda el restaurante más turístico en donde pues va a ser como una experiencia curada de la ciudad donde estás, pero ¿qué pasa si más bien te recomiendan que vayas al restaurante que es mucho más local, en donde la gente, o sea, donde realmente hay gente del lugar, en donde no es como un poco el Disneylandia de esa zona, sino pues realmente conocer el lugar y a la gente? Pues creo que eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Que la gente quiere viajar y realmente quiere conocer y quiere estar con gente de ese lugar para conocer a dónde viaja, ¿no? Entonces, creo que eso también es un valor agregado que ofrecemos. Muy completo este tema del co-living.
Tengo una pregunta más que tiene que ver con el edificio. ¿Por Ujú. qué Florencia 39? Sé que la zona está muy bien, sé que vas a encontrar muchas amenidades, muchos sitios para entretenerte cercano al edificio, pero hubo un especial, ¿cómo se lo puede decir? Mm, no sé, la oportunidad para adquirir ese edificio, o buscaron en otros lados y dijeron, no, lo mejor Mira, es cercano al Ángel, no lo sé. imagínate las casualidades, ¿no? De repente, como dicen por ahí, sí, siempre sí tenemos a alguien que nos cuida desde arriba, ¿no? No, la ubicación es exquisita, inmejorable. A Ujú. cuadra y media del Ángel, nadie, no lo soñábamos. Pero curiosamente conocíamos al dueño del edificio, que por casualidad platicando y tocando base dijimos, oye, pues estamos haciendo esto, hombre, pues mira, yo tengo este edificio y francamente no sé qué hacer con él. Pues le proporcionamos toda la información de investigación que habíamos hecho y claramente se animó a darnos la oportunidad de que hiciéramos Triver ahí. Entonces, así como que te podría poner una historia muy sofisticada, pero sería mentira y no sería muy honesto de nuestra parte, ¿no? Hicimos un estudio de mercado y encontrar, no, hombre, el estudio de mercado lo hicimos para otras cosas. El edificio fue netamente casualidad de una relación personal en la que se alinearon los astros y tuvimos la fortuna. Yo siento honestamente los dos, tanto el dueño del edificio como nosotros, de pensar igual y buscar los mismos objetivos para poder hacer Triver una realidad, ¿no? Y perdón que suene como disco rayado, pero es bien importante que nos vengas a visitar. Cuenta con ello, arquitecto, cuenta con ello. Será un Pues gusto poder. está muy locochón el tema. Tenemos una relación fantástica con quien nos recoge la basura a diario. Tenemos, digo, ya nos tembló con inquilinos y en el temblor, pues los protocolos de salida y todo, pues incluyó la evacuación de ahí al lado de un indigente que pues por ahí recorre las calles diario y pues fue parte de irnos todos juntos a un lugar seguro. ¿Qué te digo? Lo que tú mencionabas, que hay esquina, hay barrio y eso es parte de la intención, ¿no? Ujú. Entonces solo se vive experimentándolo ahí un par de días. Estaría muy padre que vinieras. Cuenta con ello. Será un gusto poder visitarlo y vivir la experiencia de Triver. Súper. Pues Padre. nos ponemos de acuerdo para ver qué día te queda bien. Y Ujú. claramente, Iván, cuando tengamos algo en el tintero ya más maduro, te lo platicamos para que ahora veamos lo nuevo pues desde la concepción, ¿no? Ujú. Porque ten por seguro no nos vamos a alejar de reposicionar edificios, no, no queremos nada nuevo, más bien remodelar, reconstruir, aprovechar lo que ya existe. Y se lo aplaudo, arquitecto, se lo aplaudo. Realmente no siempre es bueno estar tirando, ¿no? A veces las Exacto. circunstancias lo permiten la estructura del edificio, pero si lo puedes conservar, hay mucha historia detrás. Y sobre todo en esa zona, como es Paseo de la Reforma y zonas aledañas, es triste ver cómo Sí, tiraron residencias, edificios de gran valor, y ahora vemos, sí, nuevos edificios con nuevas aportaciones, pero se ha perdido esa parte histórica de nuestra ciudad. seguro. Pues a conservarla y a renovarla y a volver a usarla. Esa es parte de la idea. Ahí te platicamos. Excelente, será un gusto. Pues mil gracias. No sé si ustedes tengan algo más que aportar con respecto al concepto de Triver y de co-living, este, Pues mira, algo que no sé haya si se faltado. nota, pero creo que en la plática te dejamos ver que no nos las sabemos todas, pero estamos aprendiendo y con mucho entusiasmo y que nos apasiona y nos emociona ver que mucho estudio, mucho análisis, ahora que ya estamos jalando, nos dieron la razón y vamos bien, estamos contentos, optimistas y muy motivados, ¿no? Entonces, creemos que va a haber Triver para un buen rato. Muy prometedor el proyecto, arquitecto. No, pues felicidades, felicidades Gracias. por el concepto que tienen. Y pues a ti por tu tiempo y el interés, porque de repente suena árido y hay gente que no le entiende y mejor se aleja. Gracias por la inquietud de compartir y de aprender un poco junto con nosotros. Al contrario, y será un gusto poderlo publicar en nuestro canal, que
más personas vayan entendiendo este concepto de co-living y no sea nada más un hotel más, ¿no? O sea, Padre. otro concepto que no entiendo. Entonces, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por aclarar todas las dudas que existen al respecto de Al contrario, este nuevo gracias. sector. Gracias, Iván, Karina, Itzel, Gracias, Mau, Iván. Pau. A ustedes.